Bueno, buenas noches a todos, nuevamente. Eh, Como dije desde el principio, vamos cambiando. Augusto el otro día me decía que le interesaba mucho el tema Primera Guerra Mundial, así que la adelanté esta, que la pensaba hacer después. Eh, no tanto hoy sobre la Primera Guerra Mundial, sino algo que a mí siempre me interesó mucho más, que es cómo se llegó a ella. Voy a tratar de hacer un pantallazo muy general de un tema bastante complicado. El tema es cómo terminamos en una guerra de la magnitud de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de que entre 1914 y 1918 hay alguna cifra que oscila entre los 4 y 5 millones de muertos solo a nivel soldados. Esto era algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Cuando en 1918 esto termina, la, la gente decía, bueno, ya está, peor que esto no puede haber nada. Obviamente sabemos que 20 años después vino la Segunda Guerra Mundial y en vez de, perdón, dije 5 o 6, es entre 8 y 9 millones de muertos en la primera, entre 40 y 50 millones de muertos en la segunda. Una bestialidad. O sea, ahora nos quejamos de las guerras actuales. Nada se compara con la Primera y Segunda Guerra Mundial. En especial con la Segunda. Pero ya la Primera Guerra Mundial fue un espanto, una cosa nunca vista antes en la humanidad y en donde se perdieron básicamente, ya se empezaron a perder todos los códigos que pudiera haber en cuanto a lo que era la guerra. La pregunta es, ¿cómo llegan todas las grandes potencias de la época a involucrarse en semejante guerra, la que todo el mundo en aquella época llamó la Gran Guerra? A mí me gusta empezar con este libro, a ver si se llega a ver. Este libro, el pequeño Larousse ilustrado, Petit Larousse Illustré, esto está en francés, esto era de mi bisabuelo francés. Este libro este es un diccionario enciclopédico, era el Google de hace 100 años, o sea, acá teóricamente vos buscás casi cualquier cosa de la época y en orden alfabético te lo encontrás. Es una cosa impresionante, en una letra casi imperceptible. ¿Por qué me interesa? Porque esto es de 1920. Esto está editado un año después, en el año en que se firmó la Paz de Versalles. O sea, unos pocos meses después, en realidad, de terminada la guerra, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Es muy interesante porque tiene un apéndice, justo acá al final del libro, que se titula, precisamente, lo acerco, La Gran Guerra, la Gran Guerra. Y es un relato de la Primera Guerra Mundial que tiene una particularidad. Quien escribió esto acababa de vivirlo, era un francés, es decir, era uno de los vencedores en la Gran Guerra, y no sabía lo que iba a venir. Nosotros hoy, cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, tendemos a verla como parte de un proceso que después desemboca en la Segunda. ¿Me explico? Entonces, quien escribió este texto no solo está de un lado, y está claramente de un lado, del lado vencedor, del lado de los franceses, sino que además no sabe que va a venir en los próximos 20 años y no sabe que va a haber una Segunda Guerra Mundial. De hecho, no la llama Guerra Mundial, la llama Gran Guerra. A mí me interesa destacar algo. Causas de la Primera Guerra Mundial según este texto. Yo voy a tratar de poner en pantalla, a ver si lo logro. La primera parte de ese textito, ¿sí? Y es un ejemplo claro de cómo cuentan la historia una parte, ¿sí? La parte, en este caso, vencedora. Y va a hablarnos de una... no lo puedo compartir. Lo leo. Dice textualmente, causas. ¿Cuáles son las causas de la guerra mundial? Dice, la guerra que los imperios centrales declararon en agosto de 1914 tuvo por causa, y noten que dice una,
una sola, tuvo por causa la loca ambición de Alemania que pretendía la dominación universal. Este francés la tiene clarita. Según él, la guerra tuvo una causa. ¿Cuál? Los alemanes y su loca ambición. Y le va a echar casi toda si uno sigue leyendo el texto, le va a echar toda la culpa al Kaiser alemán, Guillermo II, y a la clase dirigente alemana, cuya loca ambición de dominio universal había provocado una guerra con 9 millones de muertos. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Y como toda visión que tenga los vencedores, es una visión sesgada y que solo nos cuenta un pedacito, la verdad, la parte que le conviene a los vencedores, a los franceses. La pregunta es, ¿qué había pasado en los 30 o 40 años anteriores a la Primera Guerra Mundial? Trato de ir por partes. Europa a finales del siglo XIX. A ver si yo puedo ahora sí compartir una pantalla para que veamos un mapa. Díganme si están viendo ustedes un mapa de Europa. ¿Sí o no? A ver. El punto es, ese era el mapa de Europa en 1914, el año en que empezó la Primera Guerra Mundial. Lo primero que uno nota es que son muchos menos países que ahora. Fíjense que es una Europa de imperios. Un gran historiador británico, Eric Hobsbawm, habló de la etapa previa a la Primera Guerra Mundial como la era de los imperios. Estos grandes estados europeos que uno ve en ese mapa, a su vez, eran imperios coloniales. Fíjense, vamos en orden, de mayor a menor. En primer lugar tenemos el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En ese momento no Irlanda del Norte. Toda Irlanda le pertenecía a Gran Bretaña. Después de la Primera Guerra Mundial, la República de Irlanda se va a independizar de un modo bastante traumático. O sea que tenemos el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que es lo que podríamos denominar la primera potencia mundial. Es un imperio universal que todavía tiene colonias en todo el planeta, en los 5 continentes, porque Canadá es británico, porque parte del Caribe es británico. No hablemos de Malvinas, que es una posesión menor, en realidad estratégicamente ya en ese momento, porque la construcción del Canal de Panamá ya no hace tan necesario el Estrecho de Magallanes, con lo cual, pero tiene Australia, tiene Nueva Zelanda, tiene Sudáfrica, tiene gran parte de África. Tiene algunos territorios que, aunque oficialmente pertenecen al Imperio Otomano, como Egipto, están bajo protectorado británico. Y sobre todo, Gran Bretaña tiene una colonia que por sí misma vale más que todas las demás, que es la India. La perla del Imperio Británico es la India, que abarca no solo lo que hoy es la República de la India, sino también lo que hoy es Pakistán, que solo se separan después, en 1947, cuando se independizan de Gran Bretaña. Pero en este momento todavía, la perla del Imperio Británico es la India, que por sí sola tenía casi la misma cantidad de habitantes que todo el resto del Imperio Británico. Y unas riquezas naturales y comerciales muy, muy notables. Tanto es así que a la reina Victoria, esta es la época llamada victoriana, entre 1837 y 1901, la que reina es la reina Victoria, por eso se habla de la época victoriana, y a la reina Victoria se la corona, además de su título de reina del Reino Unido de Gran Bretaña, se la corona especialmente como emperatriz de la India. Y sus hijos y nietos van a llevar el título de emperador de la India. ¿Sí? Con lo cual tenemos un Reino Unido de Gran Bretaña que es un imperio mundial, el Imperio Británico,
protegido especialmente por su poderío naval. La Royal Navy es todavía la fuerza naval dominante a nivel mundial. Britannia rules the seas, dice una marcha militar que ellos siempre tocan. Gran Bretaña gobierna los mares. Entonces, en primer lugar está Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene, hasta el siglo XIX, y vuelvo a mi mapa, tiene un enemigo tradicional. El enemigo tradicional de los británicos es Francia. El Imperio francés es enemigo de los británicos desde el siglo XVII, durante todo el siglo XVIII, y después recordemos incluso el gran enemigo de Napoleón. 100 años antes de la Primera Guerra Mundial tenemos las guerras napoleónicas. Yo siempre digo, las guerras napoleónicas fueron 100 años antes de la Guerra Mundial, fueron la Guerra Mundial Cero. Es decir, una verdadera guerra mundial, la que tuvo Europa en los primeros años del siglo XIX, digamos, entre 1792 y 1814. Fueron casi 25 años en que Europa estuvo en guerra durante la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón, y la pelea básica es entre Gran Bretaña y Francia. Entonces, ¿por qué los británicos y los franceses son enemigos? Porque Gran Bretaña tiene una política, y esto es lo primero que quiero marcar. Gran Bretaña tiene una política que mantiene, mejor dicho, dos. La primera base de la política exterior británica a lo largo de 300 años, y la mantuvieron invariable durante 300 años, del siglo XVII al siglo XX, la primera es: necesitamos comerciar, y para eso necesitamos dominar los mares. Entonces, Gran Bretaña tiene como objetivo prioritario de su política exterior el libre comercio y el dominio de los mares, como vengo diciendo, que además el mar, como es una isla, el mar es su defensa natural. Pero la segunda clave de la política británica durante esos 300 años en que Gran Bretaña fue el Imperio Británico fue, escuchen bien, oponerse a la potencia dominante en Europa continental. O sea, la idea es, si hay una potencia que está creciendo y se está expandiendo en el continente europeo, Gran Bretaña la va a combatir. Porque Gran Bretaña siempre teme la existencia de potencias fuertes en el continente. Esto lleva a Gran Bretaña a oponerse casi siempre a Francia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la potencia expansiva y dominante en el continente europeo entre la época de Luis XIV, en el siglo XVII, y el siglo XIX y principio del XX? Francia. ¿Por qué Gran Bretaña se opone a Napoleón? Porque Napoleón quiere expandirse en el continente europeo y Gran Bretaña tiene como política impedir eso. Nunca podemos permitir, saben los británicos, nunca los británicos podemos permitir que haya una potencia demasiado fuerte en el continente europeo, porque una potencia demasiado fuerte en el continente europeo es una amenaza para los británicos. Guárdense esto. El enemigo es Francia, pero lo es porque es la potencia dominante en el continente europeo. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque eso es lo que va a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX, alrededor del año 1870. ¿Por qué? Porque en 1870 y 71 se forman en Europa dos grandes nuevos estados, que son el Estado alemán y el Estado italiano. Detengámonos en estos 2 minutos. Si uno miraba un mapa de Europa unos años antes de este que les estoy mostrando en pantalla, uno no iba a encontrar algo llamado Alemania. ¿Sí? Uno iba a encontrar un montoncito de estados pequeños que formaban lo que hoy es Alemania. O sea, Alemania como estado no existía. Y tampoco ibas a encontrar algo llamado Italia.
Y vas a encontrar 4 o 5 reinos en la península itálica que se repartían lo que hoy llamamos Italia. ¿Me siguen? ¿En qué momento esos principados alemanes forman una sola cosa llamada Alemania y esos principados o reinos italianos forman una sola cosa llamada Italia? En la década de 1860 y culmina en 1870 y 71. Es lo que se llama la unificación alemana y la unificación italiana. Entonces, Alemania e Italia nacen como estados alrededor del año 1870. Y los dos nacen como estado en oposición a Francia. Esto es particularmente cierto relativamente a Alemania. ¿Cómo se forma Alemania? Si yo les muestro, estoy tratando de mostrarles un mapa de Alemania antes de la unificación. A ver si lo puedo mostrar. Un segundito. Acá está. Perdone que tengo un poquito lenta la computadora, ¿sí? Pero ya lo estoy por mostrar. Entonces, a ver si me deja compartir pantalla. Acá está. Lo que vamos a ver, si puedo, es el mapa de Alemania antes de la unificación. Permítanme un segundito. A ver, porque se me fue. Pará, ¿estás viendo Wikipedia? Sí, porque yo tenía un mapita que estaba lindo en Wikipedia y se me acaba de ir. Y lo estoy buscando de nuevo. Un segundo. A ver acá. Ahí se muestra. ¿Ven que lo que está en verde fue lo que después fue Alemania? ¿Pero ven que está dividido? A ver si tengo un mapa un poco mejor. Llegaron a ser 18 reinos, los reinos alemanes, que se unificaron en torno de uno de ellos. El que lo unificó fue Prusia, pero Prusia con P, no Rusia, no confundamos con Rusia. Estoy hablando de Prusia acá. El reino de Prusia era el que... Acá está, por favor, finalmente. Acá está. Esto que ven ustedes en azul es el reino de Prusia, con capital en Berlín. Es uno del montón de reinos que están. El otro importante es Baviera, donde está Múnich. ¿Sí? El Gran Ducado de Luxemburgo, que después quedó afuera. Württemberg, un montón de pequeños estados, Holstein, Hannover. Esto era la Confederación Germánica. Todos estos eran alemanes, pero estaban en reinos diferentes. Pues bien, en 1870, este reino, el de Prusia, con capital en Berlín, es el que logra absorber a todos los demás y unificarlos en torno a una única monarquía, la del Kaiser Guillermo. Primero Guillermo I y a su muerte en pocos meses Guillermo II. Fíjense que la capital del antiguo imperio, del antiguo reino de Prusia, es la que después va a terminar siendo capital de Alemania, Berlín. Ahora bien, ¿quién se opone a esta unificación alemana? Se oponen los austríacos, porque los austríacos quieren liderar la unificación, tienen el proyecto de la Gran Alemania, que va a ser derrotado, y Austria va a quedar separada de Alemania, aunque después a Hitler eso no le gustara. Pero Austria va a quedar separada de Alemania, pero sobre todo a quien los alemanes derrotan porque se opone a la formación del Estado alemán es a Francia. Acá se produce, en 1871, la llamada Guerra
franco-prusiana. La guerra entre Francia y el Reino de Prusia. El Reino de Prusia derrota a Francia. Esa victoria de los prusianos sobre Francia no solo les permite derrotar a los franceses, sino también convertirse en los líderes de Alemania. Y el rey de Prusia, repito, Guillermo, se va a coronar emperador de Alemania. Kaiser alemán. Hubo ahí algo simbólico. Los franceses derrotados, París sitiada, rodeada por tropas alemanas, estoy hablando de 1871, estoy hablando de más de 40 años antes de la Primera Guerra Mundial. París llega a estar sitiada por las tropas alemanas y los alemanes se mandan una simbólica muy fea. Coronan al rey de Prusia, Guillermo, Wilhelm, como Kaiser alemán, y la ceremonia de coronación la hacen en el Palacio de Versalles, en uno de los símbolos de los franceses. Esto para Francia fue hasta una humillación, no solo una derrota militar, fue una humillación simbólica. A Francia se le quitan territorios, las regiones de Alsacia y Lorena, que hoy son francesas y son limítrofes con Francia, quedan en manos alemanas. O sea, Francia se ve hasta pierde territorios, tiene que ceder un montón de privilegios comerciales. La derrota de Francia en la guerra franco-prusiana es clave, porque genera, primero, el surgimiento de Alemania como potencia europea. Y por cierto, genera en Francia un sentimiento revanchista muy, pero muy fuerte. El odio, a fines del siglo XIX, el odio entre alemanes y franceses es proverbial. Si vos a mi bisabuela francesa le nombrabas a los alemanes, lo siguiente que ibas a escuchar es un insulto. ¿Está? Porque el odio entre alemanes y franceses a fines del siglo XIX era clásico. Los franceses se la querían cobrar esta. Entonces, sí, expansionismo alemán es verdad. A partir de ahí Alemania, y dentro de Alemania Prusia, que lidera Alemania, va a tener una voluntad de expansión muy fuerte. Pero también está del otro lado el revanchismo francés. ¿Sí? Es decir, los franceses le tienen unas ganas bárbaras a una guerra con Alemania. Porque sienten que han perdido territorio, lo cual es cierto, y que Alemania es una amenaza constante contra Francia. ¿Sí? Y que además Francia ha sido humillada por los alemanes. Fíjense que ya tenemos un nuevo factor, que es el revanchismo francés. Y entonces vuelvo a Gran Bretaña. Hay algo que nos tiene que llamar la atención. Yo acabo de decir hace unos minutos que los británicos y los franceses eran enemigos. Eran enemigos tradicionales. Y sin embargo, en la Primera Guerra Mundial los vamos a ver aliados. ¿Cómo es que dos enemigos, Gran Bretaña y Francia, que habían sido enemigos durante 300 años, después terminan aliados? La respuesta está en esa política británica que yo acabo de dar. Hasta 1870, los ingleses, ¿a quién le tenían? No digo que le tuvieran miedo. ¿A quién le tenían desconfianza? A los franceses. Siempre la amenaza había sido Francia. Y la política británica, vuelvo a repetir, era frenar a cualquiera que quisiera expandirse dentro del continente europeo y tomar demasiado poder dentro del continente europeo. Claro, pero a partir de 1870 ya no es Francia. Ahora, el Estado europeo que amenaza con expandirse, que se está desarrollando económicamente, es Alemania. Alemania, a partir de su unificación en 1871 y de su victoria sobre Francia, además tiende a tener un crecimiento económico muy notable. Hoy en día pensamos en Alemania como una potencia económica.
No lo era hasta el siglo XIX. Se convierte en eso a finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Es un milagro que lo siga haciendo ahora, porque esa potencia económica fue destruida 2 veces. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Y después se recuperó. Pero digo, ¿cuándo Alemania empieza a ser considerada un Estado no solo potente en lo territorial, sino también en lo militar y en lo económico? A finales del siglo XIX. Los británicos entonces enseguida se dan cuenta que su misma política tradicional los tiene que llevar a no oponerse ya a Francia. Francia ya no es la amenaza. Ahora la amenaza es Alemania. O sea, quien hay que frenar es a los alemanes. Y esto, los políticos ingleses van tomando conciencia de eso bastante rápidamente. Sigo completando el cuadro y necesito volver a mi mapa, porque esto es una cuestión muy de los mapas hoy. Vuelvan a mirar este mapa que estoy mostrando. He hablado del nuevo Estado alemán, que es quien amenaza con convertirse en la potencia dominante en Europa. Repito, ha triunfado sobre los franceses, está creciendo económicamente y tiene una clase dirigente encabezada por el Kaiser Guillermo que se ve a sí misma como el futuro. Tengo a Francia, derrotada, humillada y revanchista. Tengo a los británicos, que ven que están en el mismo color que los franceses, están los dos en verde, porque los británicos, repito, han dejado de ver a los franceses como enemigos y ahora los empiezan a ver como aliados. ¿En contra de quién? En contra de Alemania. Agrego un factor más. Toda la parte central de Europa. Ahí dice Austria-Hungría. El imperio austro-húngaro. Los austríacos, que también son de habla alemana, cuando no pueden controlar Alemania y su proyecto de una Alemania unificada, pero no dominada por Prusia, sino por Austria, fracasa, lo que van a hacer es conformar un imperio en todo el centro de Europa que va a resultar de la unión de la corona austríaca y la corona húngara, con todas sus posesiones, en cabeza del emperador Francisco José de Habsburgo. El imperio austrohúngaro es un imperio extensísimo y que tiene un pequeño inconveniente interno, y es que está formado por decenas, literalmente, decenas de pueblos distintos. Ahí en ese mapa se nombra checos, eslovacos, polacos, ucranianos, rumanos, serbios, croatas, eslovenos y alguna parte de lo que hoy es Italia. Todos esos viven dentro del imperio austrohúngaro. Todos esos están bajo un único gobierno, en teoría. Muchos de esos se quieren independizar. Observen ustedes que lo que hoy vemos acá, hoy son decenas de países, son decenas de naciones distintas. Pues bien, ya existían en Europa Central muchos movimientos por la independencia de los países. Yo acabo de nombrar uno. ¿Dónde está Polonia en ese mapa? Polonia no está en ese mapa. ¿Por qué no está? Porque no existe. Porque lo que yo llamo hoy en día Polonia está en parte en manos de Alemania, en parte en manos de Rusia y en parte en manos de Austria-Hungría. Ahora, ¿hay polacos? Claro que los hay. ¿Hablan en polaco? Sí. ¿Se sienten polacos? Sí. Pero no hay una Polonia independiente. No hay una República Checa independiente. No hay una República Eslovaca independiente. Ninguno de esos países es independiente. Están todos dentro del imperio austrohúngaro, que forma una unidad muy, pero muy inestable. Entonces ahí añado otro problema más.
que son las inestabilidades, las tensiones internas dentro del Imperio Austrohúngaro. Mantener unido el Imperio Austrohúngaro era una tarea muy difícil para el emperador Francisco José y para sus sucesores, y para su gobierno. Fíjense cómo voy sumando cosas. Entonces, inestabilidad del Imperio Austrohúngaro. Y me faltó nombrar al último de los grandes actores de la época. Me falta un gran imperio, que es el Imperio Ruso. El Imperio Ruso no es lo que hoy es la Federación Rusa. ¿Dónde está Ucrania ahí? No está. Lo que hoy llamamos Ucrania está un poquitito dentro del Imperio Austrohúngaro, pero gran parte está en el Imperio Ruso, igual que lo que hoy llamamos Bielorrusia, igual que lo que hoy llamamos Georgia y varios otros estados actuales, una parte de Polonia. Y esto, ojo, que esto tiene repercusiones hasta hoy. ¿Sí? Hoy en día estamos en el medio de una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Chicos, los rusos nunca aceptaron la existencia de Ucrania. Para un ruso nacionalista, por ejemplo, un señor llamado Putin, ¿Ucrania qué era? Para ellos, Ucrania fue un invento surgido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero Ucrania era parte del Imperio Ruso. Entonces, para un ruso nacionalista, Ucrania debería ser parte de Rusia. Y una parte de Polonia también. ¿Sí? Esto hay que tenerlo claro. Es decir, no es que está indudable que Ucrania tenga que existir. Si vos le preguntás a un ruso, sobre todo si es un ruso nacionalista hasta el día de hoy, te va a decir, te lo va a despreciar un poquito el tema ucraniano. O sea, los ucranianos tendrían que estar, gran parte de Ucrania debería ser rusa. Y es lo que está tratando de hacer Putin hoy en día. Pero si ustedes miran ese mapa, lo era parte del Imperio Ruso. Y entonces, me queda un último asunto. En este cóctel realmente explosivo de Francia revanchista, Alemania expansionista, el Imperio Austrohúngaro tensionado internamente y a punto de fragmentarse siempre. Y Rusia, que tiene un enorme imperio, pero donde también hay tensiones independentistas en su zona occidental, ucranianos, polacos y todos ellos, hay que agregarle un asuntito, el asuntito de los Balcanes. Y entonces me vuelvo al mapa. Miren acá abajo, miren acá al sur. Yo no sé si el cursor se me ve cuando yo marco. ¿El cursor de la computadora se llega a ver? Lo que yo marco con el cursor. Porque acá en el sur yo tengo Grecia, Grecia, Albania, Bulgaria, Rumania, Serbia y Montenegro, y acá lo que hoy llamamos Turquía, que en esa época todavía es el Imperio Otomano. Esta zona es la península balcánica. Esta zona es un problema. ¿Por qué? En esta zona usted tiene 3 religiones: Islam, catolicismo y cristianismo ortodoxo, la iglesia ortodoxa. Usted tiene varias etnias: griegos, eslavos, ¿sí? Turcos. Usted tiene muchos idiomas y muchos buscando su independencia. Una parte dentro del Imperio Otomano, del Imperio Austrohúngaro, una parte fuera de él, sobre todo Serbia y Montenegro. Y acá hay un puntito más. El Imperio Ruso siempre vio a los eslavos del sur, sobre todo los serbios, como parte de su zona de influencia. Desde el siglo XVII,
Rusia siempre había planeado avanzar hacia los Balcanes y salir al Mediterráneo. El proyecto ruso de avanzar a los Balcanes, a esta zona, y salir al Mediterráneo estuvo siempre. Choca, y chocó siempre, con los turcos y chocó con los austríacos. Pero está. No en vano, acá en los Balcanes es donde se va a producir el hecho desencadenante de la guerra. Pero antes de ir al hecho desencadenante de la guerra, necesito explicar una última cuestión que es fundamental. En este mapa hay dos colores básicos. ¿Sí? Ustedes ven el verde y el marrón. Acá está una de las claves. Vos tenés una Europa de grandes imperios, básicamente cada uno con sus intereses y sus ambiciones, y que amenaza con chocar constantemente. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay alguna manera de evitar la guerra? A los políticos de la época se les ocurrió una manera básica de evitar la guerra. Y esto se le ocurrió principalmente a los políticos británicos y franceses. La manera de evitar la guerra, y sobre todo de ponerle un límite a los alemanes, que son quienes tememos que desencadenen la guerra, es armarle dos frentes. Si ustedes se fijan bien, la idea fue armar una alianza entre, de un lado, Gran Bretaña y Francia, y del otro, Rusia. Esto se conoció con la expresión francesa triple entente, que significa triple entendimiento. Son tres países, Francia, Gran Bretaña y del otro lado Rusia. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver Francia y Gran Bretaña con Rusia? Es muy simple. Yo tengo una alianza formada de un lado por Gran Bretaña y Francia, del otro lado por Rusia, y en el medio tengo lo que se denominaron los imperios centrales. ¿Cuáles son los imperios centrales? Alemania, Austria-Hungría y el recientemente unificado también Reino de Italia, que ustedes lo ven aquí en marrón. ¿Cuál es el plan básico? La idea es firmar dos alianzas, una se llamó Triple Entente, la otra Triple Alianza, que son ofensivo-defensivas. Esto significa que los británicos, los franceses y los rusos pactan que en caso de que cualquiera de ellos tres sea atacado, automáticamente los otros dos imperios saldrán en su defensa. Entonces, supongamos hipotéticamente que Francia es atacada por alguien, y cuando decimos Francia atacada por alguien, todos estábamos pensando en Alemania. Bueno, en ese caso, Gran Bretaña y Rusia atacarán al agresor. El plan es muy simple. Alemania no puede ni atacar Francia ni atacar Rusia, porque si lo hace, se mete en una guerra en dos frentes. Básicamente, dos guerras al mismo tiempo. Una contra Francia y Gran Bretaña de un lado, otra contra Rusia del otro. Y lo mismo le pasa a Austria-Hungría y a Italia, que, como digo, reaccionan firmando exactamente lo mismo. Hay un tratado, el Tratado de la Triple Alianza. No hay que confundir esta Triple Alianza Europea con la que años antes se había armado aquí entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. En la guerra de Paraguay también se la llamó Triple Alianza. Esta es la Triple Alianza Europea entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Se llamó Triple Alianza o bien imperios centrales. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esos tres países que están en marrón, esos tres aliados en la Triple Alianza, forman una franja en todo el centro de Europa, de norte a sur. Pero el plan
básico es: no hay manera de que estalle una guerra. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto, sobre todo los alemanes, no están en condiciones de llevar adelante una guerra en dos frentes. Alemania no está en condiciones de llevar adelante una guerra en un frente occidental contra Francia y Gran Bretaña y del otro lado contra los rusos, ambas al mismo tiempo. No le da. Entonces no lo va a hacer. Y eso garantiza la paz. Lo que garantiza la paz es ese equilibrio. Hay que mantener ese equilibrio. ¿Cómo hay que mantener ese equilibrio? Asegurándose, por ejemplo, que no nos superen armamentísticamente. Todos estos países se meten en una carrera armamentística horrible, porque además estamos a fines del siglo XIX y principios del XX. Es un momento de desarrollo tecnológico fundamental. Es decir, a ver, estamos a fines del siglo XIX y siglo XX. Ahí se está desarrollando el automóvil y con él básicamente el motor de explosión. La electricidad. Los nuevos medios de comunicación, telégrafo, teléfono, radio. ¿Sí? En 1903, el avión. Los barcos de vapor y con él los grandes acorazados de guerra. Claro, muy bien. Iba a decir eso, muy bien Lola, se acordó, muy bien mi alumna se acordó. Esto es lo que llamamos la paz armada, es una paz garantizada. ¿Por qué paz armada? Porque la garantizaba ese sistema de alianzas que supuestamente impedía una guerra. Pero era una paz armada, una paz en donde, junto con grandes desarrollos tecnológicos que hasta hoy disfrutamos, como todos esos que yo nombré, estaban utilizando la nueva tecnología para desarrollar bellezas como los cañones de largo alcance, los aviones de guerra, los submarinos, las ametralladoras, las armas químicas. O sea, que era... La idea es, ¿por qué? Porque esto era una carrera. Cada país desarrollaba una nueva arma y los otros intentaban copiarla y mejorarla, porque había que garantizar el equilibrio. Lo que garantizaba la paz era ese supuesto equilibrio entre las dos alianzas. Jóvenes, era un equilibrio extremadamente inestable. Cualquier cosa que pasara podía desencadenar una guerra. Porque vos tenías... Europa, de hecho, es el periodo, se le llama paz armada, es el periodo de paz más largo que había tenido Europa. Es genial. Es un periodo de paz, de bonanza económica para Europa y hasta de mejoras sociales, incluso para los trabajadores. Europa nunca había estado 45 años en paz. No hay prácticamente guerras en el continente europeo entre 1871 y 1914. Es un periodo de paz. Sí, pero es un periodo de paz en donde básicamente Europa se convierte en un polvorín a punto de estallar. Y de hecho termina estallando. O sea, cuando me dicen, la causa de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en... No, mire, esa fue la chispa. Yo, los que fueron alumnos míos, esto, Lola se lo va a acordar porque yo hincho con esto mucho en clase. Sí, esa no es la causa. Ese es el hecho desencadenante. Si no hubiera sido eso, podría haber sido cualquier otra cosa. Hubo varias antes que lo intentaron, que estuvieron a punto de desencadenar la guerra y no lo hicieron. El propio asesinato del archiduque, si uno mira los diarios de los días posteriores, nadie habla de guerra. Es decir, se veía como un incidente grave y que probablemente tuviera alguna consecuencia diplomática, pero durante los primeros días posteriores a ese 28 de junio de 1914, nadie piensa en una guerra. El problema es que la cosa se va dando. ¿Por qué? Porque lo que nadie se esperaba es que los alemanes se animaron a una guerra en dos frentes. Lo que nadie esperaba que los alemanes hicieran, que es animarse a una guerra en dos frentes, en 1914 el alto mando alemán se consideró capaz de ganar una guerra en dos frentes. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Cuál era el plan alemán? El plan alemán era muy simple.
El plan alemán era avanzar rápidamente sobre Francia a través de Holanda y de Bélgica, que eran neutrales, meterse en el norte de Francia, avanzar mediante la nueva infantería motorizada rápidamente sobre Francia y doblegar a Francia lo suficientemente rápido en una guerra que tenía que durar semanas, ni siquiera meses. Alemania se creía en condiciones de derrotar a los franceses en cuestión de semanas, pocas semanas, sin darle tiempo a los rusos a reaccionar y a los británicos de ayudar. Entonces, el plan alemán en la Primera Guerra Mundial era sencillo. Una guerra corta. ¿Sí? Por eso, cuando se produce el incidente este famoso que ustedes recordarán, del asesinato del archiduque, y entonces la tensión estalla entre el Imperio Austrohúngaro y los rusos, porque el Imperio Austrohúngaro afirma, y probablemente tiene razón, que los rusos están detrás del asesinato. Lo que hay es el famoso cheque en blanco, se habló en aquella época, que le da la Cancillería alemana a Austria, que le dice, dale para adelante, declarale la guerra a Rusia que nosotros te bancamos. Queremos ir a la guerra. Quien decide la guerra, es verdad eso, quien decide la guerra es el gobierno alemán. Cuando le dice al gobierno austrohúngaro, denle para adelante en la agresión a los rusos. Porque vamos a la guerra y la vamos a ganar en pocas semanas. ¿Era ilógico que Alemania derrotara a Francia en pocas semanas? No lo era. Exactamente. 25 años después, 27 años después, otra Alemania, gobernada por Adolf Hitler, va a derrotar a Francia en pocas semanas. O sea, lo que los alemanes no van a lograr en la Primera Guerra Mundial, y por eso pierden, que es derrotar a Francia en pocas semanas, sí lo van a lograr, sí lo va a lograr en la segunda. Igual no le sirvió de nada, porque Hitler después cometió todos los errores habidos y por haber. Pero no, lo que quiero decir, no era ilógico el plan, ¿eh? Era perfectamente posible. Y Francia estuvo a punto de caer en las primeras semanas de la guerra. Si quieren después, ya no tengo tiempo, pero en algún momento tenemos que hablar de la Primera Guerra Mundial. Y veremos que en las primeras semanas de guerra el plan alemán parecía funcionar, ¿eh? Y los franceses pararon a los alemanes de última, ¿eh? En la primera batalla de Marne, ahí estuvo, si ahí el ejército francés cedía, París caía, y los alemanes ganaban la guerra en pocas semanas. Y no tenías Primera Guerra Mundial, ibas a tener una guerra cortita de pocas semanas que terminaba en una victoria fulminante de los alemanes. Y los rusos iban a tener que hacer la paz. Y los británicos también. Entonces el plan alemán era lógico, ganar la guerra en pocas semanas. Cuando esto no se logra y la guerra se empieza a extender y extender y extender y empieza a tener un costo terrible, Alemania está perdida. En realidad, Alemania está perdida desde el momento en que no logra ganar la guerra en pocas semanas. Esto alguna vez tenemos que hablar de detalles. Y sobre todo porque hay un actor en todo esto que yo no nombré y que va a ser clave en la Primera Guerra Mundial. Pero que no lo nombré porque no está en Europa. Y no se mete en cuestiones europeas. Y tiene una política completamente aislacionista respecto de Europa. ¿Quién es ese actor? Estados Unidos. Al que no nombré es a Estados Unidos. Estados Unidos no participa en todo esto. Y de hecho no va a participar en la Primera Guerra Mundial hasta 1917. Durante los primeros 3 años, de los 4 años de guerra, Estados Unidos participa en el último. Estados Unidos va a ser clave en la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial. Pero Estados Unidos está del otro lado del Atlántico, separado, aislado, y no se mete en problemas europeos. No interviene en todo esto, no está en los planes. La guerra es una guerra europea. ¿Por qué es mundial? Porque, como dijimos, Europa es un continente de imperios mundiales. Entonces, resumo. Expansionismo alemán. Revanchismo francés.
los británicos que cambian de aliado, porque ya no ven a los franceses como amenaza, ahora la amenaza es Alemania. Los rusos que quieren salir al Mediterráneo a través de los Balcanes, y el Imperio Austrohúngaro, que es un mosaico de países, de etnias y de naciones y de idiomas distintos, a punto de estallar siempre. Todo ese cóctel explosivo es el que estalla en junio de 1914 y lleva a la Guerra Mundial. Cuando, repito, y termino con esto, increíblemente nadie la vio. Incluso después del asesinato del archiduque, durante los primeros días, nadie la vio. Por eso hay que tener mucho cuidado, y esto es una cosa que la historia nos tiene que enseñar a futuro. Este tipo de cosas como las que están pasando ahora, yo a veces le tengo un poco de miedito. Porque uno sabe cómo empiezan, pero no sabe cómo terminan. Lo que pasó en Europa en los años previos a 1914 es una clase política dirigente jugando con fuego y generando un escenario explosivo. Y entonces, tarde o temprano, ese escenario explosivo, ¿qué hizo? Explotó. Y, claro, cuando explotó, todo el mundo dijo, claro, era obvio. Sí, era obvio, pero nadie lo vio. Muy poca gente lo advirtió antes de la propia guerra. Entonces, mi conclusión siempre es, cuidado con generar esos escenarios inestables y que vos creés que vas a poder controlar. Porque a veces no los podés controlar. Y se te descontrola. Entonces, Europa se convirtió en un escenario fácil de descontrolar y se terminó descontrolando. Lo que tuvimos, vuelvo al principio, una gran guerra de 4 años y 8 o 9 millones de muertos, cuyo resultado fue una paz completamente injusta y completamente inestable, que terminó 20 años después en algo mucho peor. Esa es básicamente la cuestión. Es compleja y espero haber sido más o menos claro. No es fácil, esta sí que no es fácil, porque son muchos factores. Gracias por ver este video. Si te gustó, podés comunicarte conmigo para unirte a las próximas reuniones, donde esperamos mejorar tanto en los aspectos técnicos como en la posibilidad de más interacción y de diálogo, preguntas, respuestas o lo que vaya surgiendo. Este es mi trabajo, soy docente, me gusta lo que hago, pero también es mi medio de vida, así que en la medida de tus posibilidades podés hacer algún tipo de aporte a este alias que ves en pantalla y así me permitirás seguir con este trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.